Buenas tardes y bienvenidos a Café de Periodistas, un nuevo día, un día más. Vamos a analizar las cuestiones de actualidad aquí en Lanzarote con nuestros habituales contertulios y no tan habituales. En primer lugar, pasamos a hablar a Pedro Martín, que sí es habitual. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, Jornada todo bien. de... Pasando mucho calor. Sí, pero me creía que iba a haber más. Me creía que anunciaban más y... Para mí es más que suficiente. Sí. Hay bastante bochorno. Hay bochorno. Y más aquí con la chaqueta se pasa bastante más calor que Sí. Y eso que todavía funciona el aire acondicionado. Sí, Deja tú que claro. aquí las hemos pasado también Bueno. como una sauna. Vamos a saludar a Guillermo Uruñuela. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Lo de El Cielo casi es, ¿no? debutante, ¿eh? Claro. Tengo algún café menos que Pedro. Pero lo has tenido de aquí. Sí, tuve uno ahí. Ahí debuté, de hecho, Sí. como presentador. Y también tuve una vez como contertulio. Sí. Con el amigo Jorge. Debutaste en plan como debutar en la Champions. Estelar. Además, Sí, hombre, sobre la marcha. Cuando estaba Jorge en Fitur. En Fitur y fue sobre la marcha. Y me acuerdo que vino Pedro contertulio, vino Miguel Ángel de León. Y Valentina Avellaneda, que no te sabía ni el nombre. Que no me sabía ni el apellido y unos problemas para presentarlo que no... La verdad que sí. Antes de empezar, también ya aprovechando, Guillermo Uruñuela es especialista también, entre otras cosas, además de redactor de Lanzarote Televisión, pero también de Radio Marca. No se ha hablado, y a mí me gusta hablar del fenómeno Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz. La verdad que impresionante. Impresionante, lo que ¿no? ha conseguido y muchos hablaban de esa comparativa prácticamente ineludible con Rafa Nadal, ¿no? Pero también por las similitudes que tiene en su juego, en su físico incluso, ¿no? En su apariencia. Sí que es verdad que lo que ha conseguido Nadal, como yo siempre he defendido, es prácticamente inalcanzable, por muy bueno que seas. Bueno, de hecho, lo que han conseguido los últimos tres monstruos del tenis, tanto Federer como Djokovic como Nadal. Pero la verdad que este chico es muy joven, tiene una proyección, yo creo que meteórica, y sobre todo lo que más me gusta, o lo que más destacaría, evidentemente, aparte que es muy bueno y que ha sido capaz de ganar su primer Masters 1000, y bueno, todos los elogios que le han otorgado en los titulares de prensa en la última semana, yo valoraría un poco las formas que tiene de ganar, la compostura, la educación, porque se le ve un chico normal, en sus declaraciones es correcto, es educado, y creo que eso hay que ponerlo en valor en un deporte, sobre todo del que yo vengo, que es más el fútbol, donde la mala praxis, la mala educación, las trampas son constantes. Pues yo cuando veo a un deportista de estas características ganando prácticamente en la cima ahora mismo del tenis y con cierta humildad, con cierto respeto hacia el rival, con educación, a mí me llama poderosamente la atención, repito, porque vengo de un mundo donde la educación no es habitual. Es una versión también, no mejorada, pero sí muy similar a Rafa Nadal en todos los sentidos, en los valores, en el aspecto físico, en la fortaleza mental. Hombre, mejorada, yo no sé si es mejorada, yo creo que todavía está comenzando, pero claro. le queda un largo trecho para conseguirlo. Es que lo de Rafa Nadal, Rafa, como dice, yo como no dice creo Guille, que lo consiga. Son no creo. palabras mayores y sobre todo porque tienes que ver una trayectoria. Rafa Nadal ya tiene una trayectoria de 15 años. Yo creo que Rafa, el mérito que tiene en muchas ocasiones es, yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto a Nadal decir, bueno, pues ya es el ocaso. Y volver a resurgir y estar mejor que nunca y volver a bajar, ser otra vez, estar como más flojo y volver a resurgir lo de Rafa Nadal. Y después coincidiendo, como bien decías tú, que yo creo que los tres monstruos de la raqueta, creo que de toda la historia, ¿no? Lo de Federer, Djokovic, Nadal, yo creo que va a ser irrepetible. A lo mejor Carlos Alcaraz probablemente puede llegar a ser número uno y tener también una grandísima trayectoria, pero después habría que medirla junto con dos monstruos como le ha pasado a Nadal, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo creo que se han retroalimentado, ¿no? Que fue importante para ganarse, se tenían que exigir y luego iban viniendo generaciones jóvenes que no podían con estos tres. No alcanzaban, porque ellos mantuvieron un listón muy alto y entre los tres se hicieron mejores. Un poco como esa disputa que ha habido también intangible entre Messi y Ronaldo. Y los dos, en ruedas de prensa, han confirmado muchas veces que el tener a uno a un nivel muy alto le exigía a él, a título individual, el no bajar los brazos. Y yo creo que Federer hizo mejor a Nadal, Nadal hizo mejor a Federer y lo mismo exactamente con Novak Djokovic. Bueno, vamos a hablar de cosas. Mira cómo ha pasado después todo lo contrario con Cristiano y con Messi, ¿no? Desde que se abandonaron mutuamente, parece que sus carreras han decaído, ¿no? Pues la verdad que sí. Venga, vamos a hablar de cosas nuestras.
Y en ¿De este cosas caso, importantes? bueno, iba así, pero bueno, el fútbol también es como se dice, ¿no? Es de las cosas menos importantes la más importante. Entonces, Pues también era algo importante. Pensé que ibas a hablar del Tenerife, pero claro, No, estamos hablando del ti. Tenerife no se habla. No se habla. Aquí, hoy no. Vamos a hablar de esa patera que llegaba durante la madrugada. Guille, no sé si creo que tú has hablado con Enrique Espinosa. No sé si es el tiempo. Aquí casi se relaciona tiempo de poco viento. Parece que se reactivan las pateras. Sí, no obstante, tampoco durante esas semanas de fuertes marejadas siguieron llegando pateras. Hubo un momento... Sí, llegó una también, ¿no? Sí, Hace mucho, la última que llegó el tiempo estaba mal. Sí, efectivamente. Antes de esta, digo. Y de hecho, la anterior justo a esta, la que comenta Pedro, me acuerdo unos totales, Enrique Espinosa, el gerente del Consorcio de Seguridad de Emergencia, comentaba que también pues, muchas de las mafias que operan aprovechan el mal tiempo porque, entre comillas, nadie espera que pueda salir una patera. En particular, ahora mismo el mar está como un plato, favorece evidentemente la llegada de pateras, pero también Enrique comenta que este tipo de embarcaciones, en este caso una neumática con 57 ocupantes inmigrantes en su interior, están llegando más a Gran Canaria y a Fuerteventura. Vale. Por el origen. Vamos a hacer una cosa. Escuchamos a Enrique Espinosa y luego valoramos. Vale, Pedro, venga, vamos a escuchar a Enrique Espinosa. A 4:40 llegaba ya una patera que había recogido hace una hora al este de Lanzarote, salvamento marítimo. Ya cuando llegaron aquí a 4:40, casi las 5, llegaron aquí a lo que es al puerto de Arrecife. Eran subsaharianos, eran unos 57 personas en total, de ellas son 14 mujeres y 3 menores. Los espacios entre pateras son más amplios y lo normal es que lleguen son subsaharianos. Parece que el acuerdo que hay, pues esto ha funcionado, pero el problema de los subsaharianos que vienen un poquito más abajo, pues siguen llegando porque están llegando casi todos los días a Gran Canaria. Se han llegado ayer y antes de ayer, creo que han llegado ya a Fuerteventura. Al estar más al sur, son las islas más proclives de llegar. Nosotros somos más al norte y es más complicado, pero sí, nosotros esperamos que van a seguir llegando, pero en menor medida que el año pasado. Sí, bueno, en menor medida por ese acuerdo. No sé si lo ha dicho él, ¿no? Que al ser subsaharianos pues no tienen el control. ¿Te crees tú que después de todo esto que ha tenido su coste a Pedro Sánchez, ¿no? El tema de esa amistad con Marruecos. El acuerdo con Marruecos. Sí, ¿te crees tú que va a haber más control ahí? ¿Más control en salida? La salida? Yo supongo que sí, si no, ¿para qué llegas a un acuerdo? Ya estamos pagando las consecuencias en este caso del empeoramiento en las relaciones con Argelia por esta mejora en las relaciones con Marruecos, ¿no? Hasta bueno sería que no hubiera un control de los principales problemas que se producen en esta relación con el pueblo alawí, el reino alawí, el pueblo marroquí. Y después con respecto a lo que decía Guille, con estas características de las nuevas, a pesar de que aquí todavía están llegando en patera, preocupa mucho la utilización de forma más frecuente de embarcaciones neumáticas, porque son más inestables y se están produciendo la última catástrofe que se produjo hace 2 días, ¿no? Saliendo entre Canarias y la costa africana, pues murieron cerca de 30 personas. Sí, es que aquí iban 50 y pico, ¿no? 57. 57, Pues, 14 mujeres, no sé cuántos niños, la verdad que... Preocupa la endeblez de esas embarcaciones. Sí, ¿no? Y cuando salen desde más abajo, pues lógicamente, ¿no? Creo que no iba excesivamente llena, creo que me pareció oírle a Enrique que... No, y lo que comentaba Enrique, bueno, no sé si llegó a escuchar en total, varias de las mujeres tuvieron que ser derivadas automáticamente al hospital para hacer las pruebas pertinentes porque eran mujeres embarazadas, y también 3 menores que por protocolo comentó que automáticamente a los niños, en cuanto hay un pequeño síntoma de hipotermia o similar, también se les deriva al hospital. En principio, el resto de inmigrantes llegaron en buen estado de salud. No sé si lo comenta también en el total, la embarcación fue interceptada a unas 30 millas al este de Lanzarote, y no cabe duda que, bueno, ahora mismo sí que es verdad que es un goteo de pateras, porque llegó esta hoy, hace un par de días otra, pero estuvimos un mes de abril prácticamente, o creo que es con ausencia total de llegada de pateras. Pero sin embargo, si retrocedemos un poco en el tiempo, hubo un momento de crisis. Además, nosotros que estamos en constante contacto con la información, eran diarias 3, 4, incluso hasta 5. Yo llegué a cubrir en alguna guardia del digital de Lancelot 5 pateras en una misma jornada. Y hasta 8, ¿no? 9, 8, 9. Sí, o se juntaba en un fin de semana con no sé cuántos. ¿no? Pues sí, yo creo que recuerdo la cifra máxima en 24 horas fueron 5, pero es que son muchas. 5 pateras y muchas de ellas, por suerte, consiguieron llegar a tierra con cierta normalidad,
pero tampoco hay que obviar pues, todos los problemas que hubo, sobre todo en el norte, en esa zona del Caletón Blanco, Sí, de Órzola. incluso ¿no? aquel vídeo de Órzola con la gente saltando al agua. Bueno, a mí me parecían imágenes tercermundistas y yo creo que a nadie se le escapa que en ese momento, justo antes de esa reunión de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, alguien tenía que mover la primera pieza, porque desde mi punto de vista hubo un silencio total por parte del gobierno central, pero incluso el propio Ángel Víctor Torres como presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y la propia presidenta del Cabildo, durante muchos meses no se pronunciaban al respecto. No, ahí se le achacó mucho a Ángel Víctor Torres a veces esa pleitesía que se le tiene o sumisión con respecto a Madrid. Con respecto a Madrid, cuando tienes un gobierno. Yo siempre digo que también a veces, eso digo, los varones, ese García Paje, todos eso, se le quejan y se le revelan enseguida a Pedro Sánchez o a quien esté ahí. Y ahí parece que siempre estamos, no sé, los políticos canarios parece que pintan menos en el panorama nacional. A lo mejor es que hay otras prioridades, digo yo, a la hora de negociar o presionar, porque Ángel Víctor, cuando estuvo sentado ahí donde está Guille, lo más que vendió fue precisamente los logros en materia económica y el que se haya tenido en cuenta a Canarias de la mejor forma que se ha tenido en los últimos años, ¿no? Comparándolo con años anteriores e incluso con el logro de haber conseguido que por fin le hicieran efectivo esos 400 millones de la sentencia en torno al plan de carreteras, ¿no? Y los 200 y pico después cada año, ¿no? Con respecto después a que se le escuche o no en estas políticas, decía que es la política exterior, ¿no? Que es la que pero da la sensación, o por lo menos así lo percibía yo, que era un tema menor. Cuando para mí, en su día, me parecía un tema de máxima... Tenía una crisis máxima. No, pero no porque yo lo considere, sino porque en base a las actuaciones del gobierno regional e incluso del propio Cabildo de Lanzarote, parecía que era, pues bueno, la típica circunstancia que se puede solucionar. Y a mí me parecía, en ese momento creo que era, seguramente... Aquí se ha llegado a decretar la emergencia humanitaria por el tema de las pateras. Recuerda cuando, no en esta época, es verdad que no se le dio la relevancia que tiene seguro y que han pasado, mira que han pasado desgracias, como decías tú ahí arriba en la zona norte, ¿no? Y creo que de forma repetitiva, ¿no? En alguna que otra situación con respecto a los naufragios, pero aquí cuando la primera vez que Pedro Sánchez, vamos a decir, le hizo un medio feo a Fernando Clavijo es cuando se estaba produciendo esa situación, se había decretado la emergencia humanitaria, se activaron recursos en Playa Blanca, no, en Yaiza, ¿no? En el centro de la noche. Sí, había un edificio. Se cogió también, fue la primera vez que se activó también el centro de menores en el albergue de la Santa y estaba todo prácticamente colapsado, que fueron los presidentes del gobierno de Canarias, el alcalde Teguise y el presidente del Cabildo en esa época, Pedro Sanginés, en una visita a la Fundación César Manrique por parte de Pedro Sánchez y ni lo recibió. No le dijo esta boca es mía, ¿no? Sí, no, por eso digo. Y nos estamos quedando, entre comillas, hablamos de la recepción de la patera, la recepción del inmigrante, pero luego detrás de todo eso subyacen más problemas, que también los hemos tratado en su día, que a día de hoy... no los menores. ¿Cómo se llama? O cómo las llaman popularmente, las naves de la vergüenza, ¿no? La nave de la vergüenza, la situación de hacinamiento en la que estaban el CATE. O sea, que no solo, digamos, la recepción de la patera en sí, sino toda la problemática logística también que había detrás de la recepción, porque una vez que los tienes aquí, algo habrá que hacer con ellos. No puedes decir, oiga, mire, quédense en la nave de manera indefinida, hacinados, y ya veremos a ver qué hay. Pero eso fue aquí, en Gran Canaria fue mucho peor, toda la crisis de Arguineguín, y luego allí por San Fernando, por Maspalomas, ahí se juntaban, que hubo hasta un llamamiento peligroso de la población Gran Canaria de ir al sur, ir al sur casi a agredir, unos vídeos muy peligrosos. Y yo tengo una teoría que quizás sea algo populista, un poco simplona, por así decirlo, pero es que estoy seguro que cuando ocurrió, sobre todo lo de Arguineguín, tú escuchabas a Marlaska hablar y, repito, daba la sensación de que era un tema menor. Y la sensación que tengo yo es, bueno, al final, Canarias es una región periférica, porque si eso mismo ocurre en la frontera de Madrid, si Madrid tuviese costa y estuviese ocurriendo en Madrid, estamos seguros que hubiésemos buscado una solución mucho más contundente y mucho más veloz que lo que ocurrió aquí en Canarias en general, que durante meses yo personalmente lo asumía como un abandono total, sobre todo por parte del gobierno central, del gobierno del Estado. Bueno, y había que sumar también el COVID y todo, era un jaleo, eso era tremendo. Y en ese momento se produjo también, es verdad, que el ministro de Inmigración estuvo en Arguineguín
estuvo en Fuerteventura y se levantaron de la mesa ahí en el Cabildo. En ese momento estaba Blas Acosta como presidente. Recuerden que hubo un rifirrafe entre el ministro y Blas Acosta, y a Lanzarote es que ni vino. Ni vino. Cambiando también de sucesos, un vuelco. No sé si fue de gravedad. ¿Qué pasó por ahí? Pues estuve con Juan, nuestro compañero, Juan Cruces, en el lugar de los hechos de ese vuelco. Así quedó el vehículo. Así quedó, la verdad que fue un susto grande. Por suerte, la chica que estamos viendo, esa es la LZ 301, que para que la gente lo ubique es la carretera que va de Playa Honda hacia Güime, justo antes de la rotonda. Este punto en concreto está a unos 400, 500 metros, a medio kilómetro de la rotonda de Güime. El accidente fue en dirección bajada, obviamente porque en dirección subida no tendría la capacidad de volcar como lo hizo. Y hay una circunstancia fortuita, en este caso para la chica, que fue la que salió mal parada del accidente, que es que justo por esa zona estaban circulando una pareja que eran enfermeros. Están fuera de servicio, estaban circulando por esa zona y fueron los primeros en detener el coche y en auxiliarle en primera instancia antes de que llegase la ambulancia. Y creo que eso, según me comentaron, fue clave para poder estabilizarla antes de que llegase precisamente los servicios sanitarios. En este caso, Pedro, creo que también, no sé si dijo en la noticia, porque en la noticia está en el informativo, decía Enrique Espinosa algo del móvil, ¿no? Que se pueda... Un despiste, ¿no? Por eso te digo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Sí, hombre, muchos accidentes debido a... Por eso también el agravamiento en las multas, ¿no? Y en la retirada de puntos de la Dirección General de Tráfico con respecto a este problema, que supongo yo que habrán estudios y lo habrán relacionado. No serán ya las teorías que muchas veces vertimos aquí, sino que habrán estudios y comprobaciones de que el móvil está afectando y está afectando mucho, sobre todo en estas salidas y en estos vuelcos, que es verdad que se han incrementado en demasía en las últimas épocas, ¿no? La verdad. Luego es curioso, ¿no? Las imágenes, las zapatillas. Siempre suele ser la zapatilla o el zapato, porque creo que cuando hay como una fricción y un frenazo, yo creo que el cuerpo como que se extiende, ¿no? Es verdad que la calzada está bien, sí, parece bien acondicionada, la habían limpiado bien, pero había todavía restos, ahí vemos imágenes, restos del coche. Y no sé si vamos a escuchar a Enrique o no, pero comentaba que es una imprudencia. Evidentemente él no tiene la certeza absoluta de qué ha ocurrido. Puede ser también, dice, pues un despiste a la hora de poner la radio o cualquier otro tipo de distracción. Pero no me acuerdo ahora mismo, estoy intentando recordar, porque en su día también hicimos una pieza sobre el uso del móvil en el coche y qué porcentaje más o menos, y creo que era 1 de cada 2. O sea, 1 de cada 2 accidentes bien provocados, o de estos despistes bien provocados por la utilización errónea del móvil. Y creo que es un error que seguramente cometamos casi todos. El móvil en el coche siempre es una utilización errónea, siempre, 100%. Yo también lo he hecho, pero evidentemente no está permitido. Sí, pero que es la típica situación, porque bueno, al final nosotros tenemos que lanzar el mensaje, tenemos que lanzar, pero también somos conductores y también seguramente, o yo por lo menos hablo por mí, has cogido el móvil en algún momento, has hablado... No sé si me van a multar, espero que no, pero en un momento determinado miras un WhatsApp o te salta una alarma, y es verdad que lo que comentaba Enrique, no en esta pieza, sino en otra anterior, que decía, no hace falta mucho tiempo. O sea, porque en el momento en el que pierdas 2 segundos de vista la carretera y regresa la mirada al coche, dice, ahí es donde pierde el control. Es que yo creo que es el móvil y por eso vuelcas. Y el WhatsApp, porque también el WhatsApp, y luego hay mucha gente que me decía, dice, repartidores que tienen órdenes, ¿no? Que le van llegando pedidos y cuestiones de dónde dar con tal, dónde llegar. Sí. Y al final, claro, es leer, es que es completamente desviar tu atención, porque la radio... Ya casi, bueno, hay radios que casi que las pones ya desde aquí, ¿no? Pero incluso el GPS también, por ejemplo. Hay coches que lo tienen incorporado, o hay gente que tiene un sistema de soporte para aguantar el móvil, pero yo creo que la gran mayoría, yo cuando voy a grabar algo con Juan y no sabemos muy bien la ubicación, vas con el GPS, en este caso, porque él conduce y yo lo puedo mirar, pero si vas solo, pues al final lo vas mirando y es peligroso. Bueno, está a la espera ya HD Eugenio, pero vamos a hablar, haz una pequeña introducción porque tú también has llevado más el tema en el informativo y luego ya pasamos a hablar Pedro y yo, porque luego ya nos quedamos nosotros dos solos, del tema de esas señales asesinas, casi se podría decir, o en Tías, en Puerto del Carmen. Sí, lo denunciaba Amado Vizcaíno, luego podrán ver la pieza completa en el informativo. Y lo vamos a ver ahora. Vale, pues bueno, brevemente. Coalición Canaria en este caso criticaba la falta de mantenimiento en las señales, en varias señales, especificaba varios puntos en Puerto del Carmen y también en Tías, en la rotonda de la ferretería, para entender, la ferretería de Tías, que estaban
mal cuidadas, con riesgo de caer, como así sucedió en Puerto del Carmen, y al parecer hirió a un viandante. Algunas tienen unas alturas también. Que también se quejaban de las alturas, que por cierto aquí yo puedo apostillar, que no tiene nada que ver con, en este caso, con señales de tráfico ni señales, sino con pues, jardines y parques, que en la avenida de Puerto del Carmen es verdad que hay tramos en los que te encuentras árboles que están podados y que son muy bajos, que te impiden caminar por la avenida tranquilamente. Sí, sobre todo si hay mucha gente en la zona esa, entre el casino y el Hotel Fariones, en ese tramo final, ahí hay varios árboles, que el otro día casualmente estaba comiendo, y había bastante gente en sentido bajada, yo iba subiendo hacia arriba y digo, es que no puedo caminar porque te tocaba la parte de los árboles. Con los árboles. Bueno, pues bien, Guille, gracias. Vamos a ver esta información y luego damos paso a HD Eugenio. Esta es la base, o por lo menos lo que queda de ella, de la señal que se cayó recientemente en la localidad turística de Puerto del Carmen, que hirió a un viandante. Una situación que critica duramente Coalición Canaria, ya que consideran que ha tenido que ocurrir un accidente para que el grupo de gobierno se preocupe de retirar las señales que se encontraban en mal estado en el municipio. Hoy nos toca aplaudir al gobierno de Tías, después de varios meses, es verdad que es tarde, después de varios meses denunciando que la señalítica turística recién colocada pues se estaba cayendo, que estaban colocadas a baja altura y invadiendo la vía pública. Por fin esta semana estamos viendo que están empezando a retirar la misma, está casi toda retirada, debido al peligro que ello supone. Los nacionalistas consideran que Tías no se merece esta imagen y tachan de vergonzoso el episodio. En abril, el consistorio sureño rechazó una propuesta en sesión plenaria para iniciar precisamente el proceso de revisión y mejora de las señales del municipio. Bueno, pues esto es lo que se queja Coalición Canaria y también, bueno, pues a veces las señales también hay que cuidarlas bien. Vamos a saludar a HD Eugenio. HD, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. En este caso, portavoz de Coalición Canaria en Arrecife, concejal de áreas que tú te has colocado de aquella manera. Y bueno, vamos a hablar también un poco de situaciones en Arrecife, ahora ya en Grupo de Gobierno, con más responsabilidades. Pero sí es cierto que el otro día, bueno, y aquí también, Pedro, estamos colaborando en un programa, Objetivo Lanzarote, y hemos analizado varios programas monográficos. Y la verdad que por cuestiones no pudimos hablar con representantes de Coalición Canaria, pero sí nos interesaba el tema de Argana, porque luego vamos a hablar con el alcalde de San Bartolomé y hablaremos también de los accesos a Playa Honda. Pero lo que está pasando en Argana también está empezando a generar problemas de acceso ya desde la circunvalación, arriba, por la zona del hospital, una zona sensible, con hospitales, en este caso también con los bomberos y demás. Y no sé si Coalición Canaria, y también ya el Grupo de Gobierno, contempla qué se puede hacer, porque creo que lo que se viene a decir es que hay como maneras que se proponen, no sé si venía en este caso de Alfredo Mendoza, a decir una especie de parcheo, pero se demanda quizás unas intervenciones más ambiciosas. Desde luego que sí, yo creo que seguimos estando a la cola de las inversiones del Gobierno de Canarias, porque al final son inversiones que son materia del Gobierno de Canarias. Y en Lanzarote siempre nos ponen parche. En Lanzarote no podemos hablar de soterramiento de carreteras porque nos proponen pequeños carriles alternativos que en X meses volverán a tener la misma problemática. En Lanzarote no podemos hablar de nuevos hospitales porque yo creo que sinceramente esa es la solución para la sanidad en Arrecife. No pasa por seguir poniendo parches a algo que ya no tiene dónde poner más parches. Tenemos que empezar a proyectar el futuro hospital de Lanzarote. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, de hecho es una de las propuestas de resolución de nuestro Congreso Insular. Creemos que en sanidad tenemos que ir dando pasos y lo que no puede ser es que nos sigan condenando a parches, a pequeñas inversiones, a que salga bien en la foto Lanzarote porque le coloco una serie de millones que nunca se van a invertir. Y cuando vamos a hablar de grandes infraestructuras, de grandes obras, de grandes ambiciones y objetivos de futuro, siempre Lanzarote no es ni la segunda ni la tercera isla de Canarias, casi siempre nos relegan al séptimo o al octavo. Lo que pasa es que yo no sé si, y ahora ya dejo al amigo Pedro, hay otro, yo creo que una serie de empresarios también se han unido y hay un proyecto que hemos visto que es soterrar la salida desde los cuarteles, de tal manera que la salida, la ley Z20 creo que es, no tenga problemas. Sin embargo, yo no sé si ahí choca con poco interés desde el Cabildo para que el gobierno lo haga o poco interés desde el gobierno de Canarias. No sé si... Yo creo que ni unos ni otros están preocupados de los problemas de esta isla y de esta ciudad. Miren, Argana es un barrio que soporta ya una densidad de población de casi 11.000 personas. Es decir, ya tiene una enjundia suficiente para que alguien se empiece a preocupar por las vicisitudes y los problemas que están teniendo a diario los vecinos de Argana. Pero es que se suma que ese cuello de botella en Arrecife, la entrada
guste o no, en horarios puntos, tanto de institutos como de colegios, como de las horas puntas de entrada y salida de las personas a sus puestos de trabajo, porque somos la capital y porque albergamos pues, en torno a un 50-60% de los empleos que hay en esta isla, que no todos viven en Arrecife, pues ahí se suma la entrada desde el centro de toda la población que viene desde San Bartolomé y desde la zona sur de Teguise, Tao, Tiagua, Muñique, toda esa zona, se suman todas las personas que entran desde Tinajo, La Santa y toda la parte del centro de la isla, y se suman las 11.000 familias que viven, los 11.000 vecinos que viven ya en Argana, y eso está soportado por un margen de un carril que no tiene ni siquiera doble carril en muchos de los tramos. Yo creo que ahí corresponde ya hacer una inversión gorda y corresponde un soterramiento adecuado a las necesidades que tiene. Es decir, ahí hay dos flujos importantes de tráfico. Uno es los que vienen del centro de San Bartolomé, Tinajo y la zona centro de la isla, y otro es lo que viene propiamente del tráfico que se genera en una zona industrial y de población en crecimiento como es Argana. Y esos flujos tienen que separarse. ¿Cómo se separan cuando no tienes más espacio? Pues poniendo en altura, uno por arriba y otro por debajo. Son soluciones que están ya proyectadas y definidas en otros muchos lugares del mundo y que en Lanzarote parece que nunca se atreven a dar el paso. No, y luego en La Laguna, no sé si quieren proyectar 100 y pico millones de euros y nosotros pedimos... No, más. El anillo, 300 millones. 300 el anillo, millones. Y aquí para pedir 20 o para pedir... 300 millones. La verdad que sí. Pedro. Bueno, de todas maneras, ¿hay alguna planificación con respecto a esto, Yedey? Porque es verdad que aquí hay planificación, sobre todo a la hora de proyectar, porque ahí no hay que hacer cambio urbanístico ninguno, porque prácticamente es deprimir, ¿no? Deprimir, conectar, prácticamente lo único que hay que buscar es la inversión, y la inversión se obtiene en muchas ocasiones teniendo proyectos. ¿Se tiene previsto mandar a hacer un proyecto o recoger el proyecto que sí nos consta a nosotros que hay empresarios que como mínimo tienen algún tipo de propuesta o anteproyecto? Ahí, y hablo del Cabildo de Lanzarote, habían en fase de anteproyecto hasta 3 propuestas para la solución de esa zona. La más ambiciosa era esta que estamos hablando, del soterramiento de esa vía, que yo creo que además es la más definitiva para dar solución a la problemática de la misma. Eso estaba y lo tenía el Gobierno de Canarias, y parece que la opción que ha adoptado tanto el Cabildo como el Gobierno es la sencilla, la de crear un carril pegado al lado derecho para meter por ahí el Gobierno de tráfico Canarias exclusivo. dice que no tiene proyectos de Lanzarote, y el Cabildo sí es verdad que lo que ha optado es por hacer un carril de... Sí, una aliviación un parche, a la izquierda. Pero tenía el Gobierno de Canarias proyectos para el soterramiento, de los 2 soterramientos que está haciendo en Gran Canaria, o para los 3 que han comenzado en Tenerife. Pero dice que se lo tienen que dar desde aquí. No es así. El Gobierno de Canarias puede redactar sus propios proyectos. Víctor, Es más, el Gobierno de Canarias no solo puede redactar sus propios proyectos, sino que ahora hay una modalidad contractual que es la redacción de proyectos y ejecución de obras sobre la marcha. Una vez hay un anteproyecto que sí que tiene el Cabildo de Lanzarote. Miren, es muy fácil buscar excusas para no hacer las cosas, pero la realidad es que llevamos 3 años de este gobierno de las flores, que no sé, a las demás islas le tocará a las flores, pero a nosotros desde luego nos están dejando los tallos. Vamos a cambiar de tema, si les parece. Tema de patrimonio, porque aquí Astrid Pérez, en la otra parte del grupo de gobierno, se sintió más atacado, ¿no? En este caso con las declaraciones de los BIC. Pero bueno, me gustaría también conocer tu opinión, la opinión también de Coalición Canaria, de lo que está ocurriendo con el patrimonio en Arrecife, y también tú, como bien informado que estarás, de cómo se ha quedado la situación, si esta declaración ya ha quedado paralizado y se ha parado todo lo que se iba a hacer, o no, o si realmente se puede reactivar de otra manera, porque si escuchas a Ariagona González dice que esto no impide seguir avanzando, que esto no bloquea y demás. Es un problema cuando una consejera de patrimonio no es consciente de las herramientas legales que le da la ley como consejera y que ha empezado a aplicar. La incoación de un BIC, desde luego, tiene consecuencias urbanísticas no solo para la parcela o el edificio o el monumento que está afectado por el BIC, sino para toda la zona de alrededor, que se llama zona de afección del BIC. Y esto no lo digo yo, no lo dice doña Astrid Pérez, lo dice la Ley de Patrimonio de Canarias. Y esa afección existe, y ellos han incoado varios BIC en la ciudad de Arrecife. Además han incoado varios BIC en lo que yo creo que ha sido una huida hacia adelante por parte del Cabildo de Lanzarote, que lleva muchísimos años sin hacer su trabajo, porque es verdad, y también hay que decirlo, que el Ayuntamiento de Arrecife no lo ha hecho. Arrecife no tiene un catálogo de bienes de protección patrimonial que van incorporados en
plan general, en este caso en su plan supletorio, y Arrecife no lo ha hecho a lo largo de estos últimos años. Hubo un intento en el año 2017, cuando nosotros dejamos la Concejalía de Urbanismo del Gobierno de Canarias, y ahí se ha quedado. No ha habido más trabajo en materia de catálogo de patrimonio del Ayuntamiento de Arrecife. Es decir, el Partido Socialista, porque es así, quien ha tenido las responsabilidades, cuando ha tenido la responsabilidad en Arrecife, ha paralizado la elaboración de un catálogo. Pero es que esa competencia también puede ser insular. También existe un catálogo insular, que también dota de protección a aquellos edificios que tienen, o aquellas construcciones que tienen valores patrimoniales. Tampoco se ha hecho el catálogo insular o se ha modificado el catálogo insular para incorporar estos edificios. Y van a la figura, y permítanme la expresión, más heavy que da la ley. Es decir, la declaración de un BIC, de un bien de interés cultural. Por cierto, hay varias sentencias que tumban incoaciones de BIC por entender que no estaban en lugares monumentales, porque estamos hablando de que han utilizado una figura que se utiliza para la declaración de monumentos. Oye, ¿que tendrán valores los edificios que han declarado? Sí, los tienen, y hay que protegerlos. ¿Cómo? A través de un catálogo. El BIC es una figura que es para otra cosa. El BIC es para proteger los amigos del agua, el BIC es para proteger las montañas del fuego, el BIC es para proteger el monumento al campesino, el jardín de cactus, monumentos. Monumentos que además están en perfecto estado de conservación, que son visitables, que están mantenidos, que tienen una estética adecuada. Pero ¿cómo vas a declarar BIC unos edificios que tienen unos valores, pero que están en ruinas? Porque la mayoría de ellos están en ruinas, entre otras cosas, porque recordemos, el Cabildo por allá por el año 2009... también gobernaba el Partido Socialista, ya tuvo una sentencia que anuló la incoación del BIC del Mercadillo, porque durante muchos años no hicieron lo que tenían que hacer, y hubo una denuncia y el juzgado le dio la razón a los propietarios, y han vuelto a hacer lo mismo. El Cabildo de Lanzarote, gobernado con el PSOE, es uno de los pocos animales que tropieza varias veces en la misma piedra, y lo peor es que al final quienes lo sufrimos somos los ciudadanos. Pero lo utiliza también entonces el Partido Socialista como un arma amenazadora, las declaraciones de estos bienes de interés. Lo que no se puede llevar un área de una forma caprichosa. Yo ayer tenía una reunión en el ayuntamiento de los absurdos, ¿no?, que muchas veces da la escasa o la nula gestión patrimonial que tiene el Cabildo de Lanzarote. El edificio municipal, construido en el año 93, ya me dirá usted qué valores históricos tiene el edificio del ayuntamiento, además un edificio sin accesibilidad, un edificio con poca funcionalidad, un edificio poco operativo, pues presentamos un proyecto o iniciamos la redacción de un proyecto para la renovación de la carpintería del Ayuntamiento de Arrecife. Entre otras cosas, justificándolo en estos fondos europeos que dan unos fondos para la eficiencia energética de los edificios, es decir, para mejorar la eficiencia energética, la no pérdida de calor, la no pérdida del aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué dice el informe de patrimonio del Cabildo de Lanzarote? Que las ventanas del Ayuntamiento de Arrecife se tienen que hacer en madera de morera. Las ventanas del edificio que es del año 93. ¿Por qué? No, porque está en la zona de afección del charco. Usted no ha declarado el BIC del charco. No, pues entonces ahora en el segundo informe está en la zona de afección del puente de las bolas. ¿Y los edificios que hay alrededor del ayuntamiento en los que usted ha autorizado poner incluso aluminio? ¿Cómo se justifica eso? ¿Por qué cuando lo solicitan unos se le da permiso, cuando lo solicitan otros no? O cuando se hacen unas obras no se mira, y cuando se piden por parte del Ayuntamiento de Arrecife se le pide que lo hagamos con madera de morera. ¿En qué cabeza cabe que una institución como Arrecife se gaste, porque encima es una madera que cuesta un pastizal, para que esté con un nulo mantenimiento cuando hay materiales como el PVC que emulan perfectamente a la madera y que pueden ser perfectamente compatibles con la estética del entorno? ¿Dónde dice la ley que usted me tenga que obligar a mí a utilizar una madera concreta en un edificio que se construyó en el año 93? Que no estamos hablando de un edificio histórico, que me dice usted, oye, ¿lo obligo a poner morera en los techos de la iglesia de San Ginés? Le digo, hombre, lo puedo entender, en el Ayuntamiento de Arrecife. Pero es que este es el criterio que tiene el área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Están obligando, cuando se quiere rehabilitar la fuente del Parque Ramírez Cerdá, que es que quieren que utilicemos una técnica que ya no hay ningún artesano que la realice. Dice usted, oye, pero deme usted alternativa. No, callao, que no se puede coger el callao porque lo prohíbe la ley. No, callao, pero señores de patrimonio, que yo lo que quiero es rehabilitar, que no estamos en el año 1800, que tendremos que utilizar técnicas actuales para que tenga una estética parecida o lo más parecida posible a la estética que tuvo en el pasado. Pero no podemos usar las mismas técnicas, entre otras cosas, porque no hay maestros artesanos que las realicen. Pues a mí me da igual, yo quiero que lo haga usted así. Y así está el patrimonio de Arrecife.
por criterios arbitrarios y caprichosos. ¿Y no sería mejor empezar a funcionar? Porque las competencias en patrimonio, si está el departamento creado y si son municipales, si se pudiera empezar a trabajar en torno al patrimonio desde el punto de vista municipal, pues a lo mejor no se encontraban con esta sin razones, que yo para mí también creo que es una sin razón. Y después con respecto a lo del ayuntamiento, yo no sé si ustedes escuchan a la gente, el ayuntamiento no es para protegerlo, es para desprotegerlo, para tirarlo al suelo y tirarlo. empezar a hacer otro nuevo. Porque yo no he visto edificios más feos y menos funcional, y esto ya es un criterio personal y poco objetivo, pero es que yo creo que ahí conviene todo el mundo en decir lo mismo, por Dios. Pero bueno, son opiniones personales. En este caso, una opinión mía con respecto a la estética del ayuntamiento. Yo no creo que valga la pena ni invertir un duro en él porque no tiene valores ninguno arquitectónicos. A lo mejor dentro de la Recoba podrá tener la escalera. Sí, la zona de Recoba es otra cosa, pero no. Y después con respecto para seguir con el tema de patrimonio, hablaba también Ariagona, estando ahí cuando hablábamos de esos bienes de interés cultural, pues del patrimonio público, en este caso no solo de la fuente, no solo la fuente, que decía que no se había actuado, que sí había permiso para actuar, pero que tenía que presentarse un proyecto integral para el Ramírez Cerdá y que se fuera actuando por fases, en alguna fase donde estuviera la fuente y en las otras también para renovarlo, decía. Esa era la excusa o la argumentación de ella. Y por otro, la Plaza de las Palmas, que yo para mí es que es una vergüenza que la plaza esté así, aparte de que yo creo que es incluso un peligro público que cualquier día alguno de los muros aquellos se le puede caer a alguien encima. Totalmente de acuerdo, Pedro. Además, es lo que decía, usted da su opinión del edificio del ayuntamiento, que la comparto, diría que al 100%, aquello está para tirarlo y no para reconstruirlo. Pero es que el problema es que Patrimonio da su opinión y la impone. Patrimonio del Cabildo, digo, porque son opiniones, porque no están protegidos en un catálogo, porque no hay una ley que diga sí sí o así no. Miren, le pongo el ejemplo. ¿Por qué el Parque Ramírez Cerdá tiene que ser un proyecto conjunto? Si yo como ayuntamiento soy el titular y me da la gana de arreglar solo la fuente, ¿quién es el Cabildo para decirme? ¿Quién es Patrimonio del Cabildo para decirme? No, haga usted un proyecto global. No, hombre, que yo voy a arreglar la fuente. Dígame usted los valores que tiene la fuente, cómo tengo que conservarlos. Pero ¿por qué me dice usted que haga un proyecto global? O la Plaza de las Palmas. Oye, que en la Plaza de las Palmas yo no dejo que usted toque los muros. Oye, que es que hay un árbol que está, que es un árbol además centenario, anterior incluso al proyecto de la propia Plaza de las Palmas, y que usted dice que yo quite el árbol porque a usted se le antoja. ¿Y la protección de ese árbol? ¿Dónde dice la ley que por encima de la protección de un árbol centenario está el murito porque usted no lo quiera rodar 10 centímetros? Es que el problema es que se creen en el Cabildo de Lanzarote. Además, yo creo que lo hacen con una intencionalidad política, porque estas pegas es verdad que empiezan a aparecer ahora. Antes era todo más rodado con el Ayuntamiento de Arrecife. Pero es que no podemos estar al arbitrio y al capricho de un departamento del Cabildo de Lanzarote o de una consejera. Habrá una ley, habrá unas normas y habrá una cosa que se llama interés general. El interés general prevalece por encima de todas estas cosas. Oye, la Plaza de las Palmas, ¿cuáles son sus valores arquitectónicos, históricos o patrimoniales? ¿Cuáles? La escultura del centro, la parte que diseñó César en su momento. ¿Franquista? No, pregunto, pero, lo decía pero yo, pues yo pensé que había una ley por, de memoria por valor histórico, histórica. Porque de resto, ¿qué valor tiene aquella plaza? Digo, repito, dígame usted cuáles son los elementos que tienen un valor arquitectónico, histórico, cultural, justifíqueme y yo conservo esos elementos. Pero déjeme usted hacer una plaza transitable, una plaza diáfana, una plaza en la que se puedan celebrar eventos, una plaza en la que no tengamos problema cuando llega el día del Corpus porque no se pueden colocar alfombras o cuando hay un evento porque hay unos muros que se están cayendo. Es decir, dígame usted cuáles son las partes que yo debo conservar, pero déjeme usted hacer el proyecto que yo quiera. Jedi, lo vamos a ver aquí porque está el alcalde de San Bartolomé a la espera. Esto es como en el turno de la carnicería. Ahora le podías decir, ahora que te diga cómo se saca adelante un plan general, ya que siempre le hacen mención a él. La respuesta está clara, siendo del PSOE. Porque es verdad, en Arrecife no ha salido el plan general porque el PSOE no ha querido que salga el plan general y porque tiene interés el Partido Socialista en que salga primero el de San Bartolomé y después el de Arrecife. No se explica de otra forma. Antes decías que el PSOE es el mismo animal que tropieza en la misma piedra 2 veces y Coalición Canaria en la piedra del PSOE 2 o 3 veces. También es verdad, no vamos a decir que no. Venga, vamos a dejarlo aquí, que si no se nos va el alcalde Echedi. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un minutito de publicidad y regresamos con el alcalde de San Bartolomé.
Bueno, estamos de vuelta, tenemos a Isidro Pérez, alcalde de San Bartolomé, y vamos directamente a hablar con el alcalde. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Oye, te veo como coloradito, buen color. Coloradito, con el día que hay, yo los calores los llevo bastante mal. Bueno, estuviste y ahora vamos a ver unas imágenes en una efeméride interesante, el colegio, perdón, de Playa Honda, 30 años de historia, la verdad, no sé, ¿qué impresiones? Muy buena, esto llevamos ya unos cuantos meses hablando con el director para hacer esta efeméride. La verdad que hoy me invitaron a la inauguración de la exposición y muy interesante, con muchas cosas curiosas de recortes de prensa que tenían por ahí, de manifestaciones Estamos viendo imágenes y de padres y madres que se manifestaban en su entonces porque hablaban del colegio. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que estaba en el Colegio San Bartolomé y estaban los alumnos y las alumnas de Playa Honda, y después recuerdo perfectamente cómo se hacía este colegio. Y la verdad que fue una grata sorpresa ver esas reivindicaciones y cómo quedan los documentos en la prensa del momento y cómo se manifestaban, y creo que manifestarse por el sistema educativo, sanitario, hay que hacerlo y reivindicarlo para que salga. Claro. Ahí vemos, esas eran las... Sí, cantaron una canción ahí. Un himno que habían sacado, y me pillaron grabando a las redes sociales, y la verdad que estuvo muy bien y muy bien montado con fotos, con las propias imágenes de la construcción del colegio en sí, la verdad que... Una cosa que me gusta es ver que Rafael Juan González es conocido, ha sido concejal de Coalición Canaria y en este caso tú del Partido Socialista, pero hay conexión, ya no es tan habitual, hay veces que se está viendo desligado a veces políticos que por colores, por distintos colores, no sé si no están... No salen en la foto juntos, no sé si... Para nada, además con Rafael Juan... En tu caso no, en tu caso. Rafael Juan, yo no tengo inconveniente con ningún político, con ningún partido, ni lo tendré, porque una cosa es la gestión pública y otra, pues podemos tener unos valores y unos criterios que entendamos que sean los idóneos. Y ahí veíamos a Antonio Cabrera también, que no tiene nada que ver ideológicamente con los que gobernamos hoy en día, y con Rafael Juan, pues por supuesto que no tengo ningún inconveniente, y hablamos además de manera habitual a través de mensajes, llamadas, y no hay ningún... Eso está bien. Bueno, yo hago una pregunta y luego ya dejo al compañero Pedro. En este caso, acabamos de hablar con Echede Eugenio de un poco de lo que se necesita en todo el acceso de Argana al hospital, a toda la zona comercial que ha crecido espectacularmente, la propia población de ese barrio. Y hay ciertas similitudes con Playa Honda, perdón, en el que esos accesos están siendo pues complicados porque también Playa Honda ha crecido industrialmente, además de una forma bastante correcta, pero también la población. ¿En qué momento se encuentra ahora? Porque, alcalde, yo ya no sé si se sabe ese acceso primero, vamos a decir, parcheo, porque también se estaba hablando de cierto parcheo, pero ese proyecto más ambicioso, en un principio ustedes optaban, me acuerdo, Alexis, por el soterramiento, yo no sé si se ha quedado eso paralizado. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra ahora? No, paralizado nada. Lo del paso inferior que comentas eso sí va. Eso sí va, eso es un proyecto de 3,5 millones de euros que está ya en en intervención para ser licitado, y no es un parcheo, es el inicio de lo que será posterior y pues lo que entiendan técnicamente que es allí. Nosotros, como bien decía, nombrabas a Alessia, Alessia hablaba del soterramiento. Mi primera intervención en este medio también hablaba del soterramiento, si técnicamente era posible. Sabemos que hay un desdoblamiento de la zona de la zona norte de Puerto del Carmen, que viene a conectar en la localidad nuestra, y en Playa Honda tendremos que ver cuál es la mejor conexión. Nosotros defendemos que sea lo mejor para coser la localidad con la zona industrial y comercial, y que le dé ese realce, pues si es una rambla, si es un paso inferior, si es un soterramiento, y si es la parte de arriba, que nos digan técnicamente. Hubo una comisión que quería abordar estos aspectos, y necesitamos que nos lleguen los informes técnicos para nosotros seguir decidiendo lo que queremos en nuestro municipio, a pesar de que las infraestructuras y el potencial económico sea regional. Nosotros defendemos, hay una reunión en breve para este vial norte de Puerto del Carmen que conecta en Playa Honda, porque nosotros tendremos algo que decir en cuanto a la mejor opción para esa zona, y estamos pendientes de que nos convoque. Nosotros vamos a defender siempre la mejor opción para Playa Honda en cuanto a esa manera de coser la localidad con la zona industrial. De acceder y de unir las dos partes, Pedro. A mí me gustaría volver otra vez al colegio, ya que estábamos viendo esas imágenes tan entrañables, las relaciones que puede haber entre las direcciones, en este caso del colegio, y la dirección política. El déficit de canchas deportivas en Playa Honda es más que evidente, y hasta que no se termine ese proyecto de parque urbano donde se contemplan instalaciones deportivas, supongo yo que, aprovechando las buenas relaciones, habrá alguna especie de
convenio, ¿no? Porque la intención era, si no se está utilizando ya, si era utilizar esas canchas tanto del instituto como del colegio. Nosotros utilizamos, los clubes deportivos municipios utilizan las canchas del instituto para unas modalidades deportivas como es bádminton, voleibol y balonmano y otras cuestiones. Y después tenemos utilizando las del colegio de Playa Honda con un club de baloncesto que desarrolla la actividad por la tarde. Además tenemos la cancha del centro deportivo, del centro cívico, perdona, que es el suelo que se ha cedido a la Consejería de Sanidad para la nueva edificación del Centro de Salud Playa Honda, y en ese espacio, como perdemos esa cancha que a día de hoy es de uso libre, lo que hemos es hablado con el colegio para en la zona de entrada, en la calle San Borondón, en esos jardines que tiene ahí, poder edificar una cancha que sea de libre acceso por las tardes y por la mañana sea uso del colegio. Por eso hablo de las buenas relaciones con Rafael Juan y que hemos hablado de manera larga y tendida sobre estos proyectos, porque entendemos que en la zona de San Borondón, Calle Mayor, es el núcleo central de Playa Honda. Ya tenemos pues, donde se acumula mayor número de personas, que es en la Plaza Santa Elena. Estamos redactando un proyecto para remodelar esa plaza. Si sacamos el consultorio médico hacia la nueva zona del centro cultural, lo que es el consultorio médico, pretendemos que sea trasladar allí a la tercera edad y generar ahí en ese centro del pueblo la sinergia para que hayan canchas deportivas, espacios culturales y demás que nos puedan pues, centralizar y focalizar todo en un núcleo central de Playa Honda como es la calle Mayor. Yo en el tema y como Pedro ha vuelto al tema del colegio, el otro día estuve en el colegio y fui a un partido de baloncesto de mis hijos y el colegio tiene una parte de sombra y luego tiene otra parte, pérgola. A las 4 de la tarde me tocó en la parte de no de sombra, un calor tremendo. Entonces, la cuestión es un poco, quiero meter el tema de instalación de energías renovables, porque ya que en suelo es complicado, por lo menos en techo, ¿no? Y aprovechar las instalaciones públicas. ¿Qué tiene el municipio en mente, en proyecto de energías renovables? Y la segunda pregunta relacionada, y ahí luego dejo a Pedro, los molinos de montaña mina. Primero, ¿cuándo van a ser desmontados y qué posibilidades habría de que ya un sitio que estéticamente ha sido de aerogeneradores se puedan implantar estos últimos que son de mucha más potencia? No sé si se podría hacer eso ahí. Sí, mira, en cuanto a la parte energética y la fotovoltaica, tenemos en el Colegio Playa Honda, hay que actualizar unos conmutadores, creo que se llama, para actualizar las que ya están. El techo del Playa Honda está completamente lleno de placas, se han puesto en el Quintero, se han puesto en Montaña Blanca y estamos trabajando en las unidades energéticas estas a ver si sale. En cuanto a los aerogeneradores que están en Montaña Mina, saben que esto ha sido un litigio de muchos años. Con la empresa, ahí las empresas no existen. Nos fuimos hace, no sé si 3 o 4 semanas a la viceconsejería de transición en Tenerife con Miguel Ángel, hablando de estos aerogeneradores que cuesta 1 millón de euros retirarlos. Ahora mismo con los fondos Next Generation vienen fondos para reactivar estos parques que han quedado obsoletos. ¿Qué pasa? Que uno solo de los molinos actuales equivale a 15 de los que están instalados ahí. Nosotros lo que apostamos es por el retirar ese parque que está obsoleto, que además está en mal estado, y apostar por los parques que ya están. Hoy teníamos una noticia. ¿Se podrían instalar? ¿O la titularidad del suelo, por decirlo de una manera, ahora sería más complicado? No, la titularidad del suelo es municipal. Nosotros lo que apostamos es o el uso, los parques del consorcio, que ya están instalados, el de Teguise y Arrecife, y ya están los fondos para el parque que le pertenecería a San Bartolomé, esos 13 millones de euros creo que es lo que se instalará espero que no tarde mucho, porque eso tiene una repercusión económica para el municipio muy importante. Sí, fueron ustedes los primeros Nosotros sí, en ese momento se reivindicó que teníamos que cobrar, se cobró, se está cobrando, creo que es un 9% un 9% fijo más un tanto por ciento del beneficio que dé, y estamos hablando de unos 108.000 euros anuales para el municipio. Pero entonces, volviendo, ¿se podría ver entonces aerogeneradores de estos potentes ahí en la montaña mina si se desmontan? La idea no es en la montaña mina porque, ya digo, solo sería un molino porque esto la concesión es por megavatios y sí, no puedes poner 15 por uno. No, 15 ya. La idea es que con uno solo cubriríamos y un solo molino arriba. Lo que llevaremos es por detrás de Montaña Mina, entre Montaña Mina y el vertedero Son Samas. ¿Dónde está la zona esa? Sí, van otros 4 generadores que son los que pertenecerían al municipio de San Bartolomé. No, la verdad que luego es curioso porque el impacto que antes se veía,
los otros son tan grandes que por detrás se les ve, ¿no? Pedro. Alcalde, yo voy una pregunta por fase. Por un lado, el tema del acondicionamiento, de lo que tiene que ser ese vial que comentaba antes, esa inversión de 3 o 5 millones de euros para ensanchar el puente, y me estoy refiriendo a la adecuación de todo lo que llamamos los chinos, con forama y todo esto. Por otro lado, la noticia golosa, que suele ser a la gente lo que nos gusta cuando vienen más marcas nuevas de marcas que se quieran instalar en el municipio, en la zona industrial. Y por último, para también acordarnos de la gente del municipio, el tema de las esculturas, que creo que también enriquece mucho el patrimonio, sobre todo el recordar con ese tipo de actuaciones y el embellecer también pues todas esas reminiscencias que tenemos del legado cultural, ¿no? Bueno, pues hay tres preguntas que me hace. La primera es la de esas zonas que están en mal estado. Nosotros, como siempre hemos dicho y tenemos que trasladar públicamente, el mantenimiento y conservación de la zona industrial es de los propietarios, atendiendo a que los propietarios en una de las unidades de actuación no han llegado a un consenso. Nosotros ya tenemos el proyecto, ya está en el Cabildo para que nos informe Carretera en cuanto a si cumple o no, que ya está, ahora venía del Cabildo, me decían que cumple. Nosotros vamos a reasfaltar la zona que se conoce entre la mal llamada la de los chinos. Sí, porque lo conforman los chinos y allí Rocker, eso ¿no? es un proyecto más amplio de toda la unidad, pero lo que nos vamos a ¿Qué quiere hacer... que digamos? Se ríe como No, el no, Casli. está bien, El está Casli. No, pero Vamos. no lo diga otra vez, porque vamos a decir la marca y otra vez... Nos vamos a centrar en refaltar y repercutiremos a los propietarios, y después tenemos otra histórica que también tenemos el proyecto ya, que también está en Carreteras del Cabildo, que es la que va desde la rotonda de Belamen hasta la entrada al aeropuerto, que es la que van por todos esos comercios hacia allá, que también está en mal estado, que hemos buscado legalmente y entendemos que es nuestra ese vial, que también está en carretera, porque por servidumbre está afectada. La avenida Mamerto Cabrera. La avenida Mamerto Cabrera, tenemos el proyecto de reasfaltado, creo que son 600.000 euros, reasfaltar todo eso, y esa sí es titularidad nuestra, y lo haremos lo antes posible cuando consigamos encajar los números. Por otra parte, me preguntabas por las empresas. Hay empresas interesadas, sobre todo en la unidad 4, que es la última que se ha desarrollado. Al lado del Mercadona también hay un desmonte muy importante. Se han abierto, la última que está pendiente de abrir es el Maicán. Y hay empresas interesadas en la zona, y evidentemente en breve esperamos tener noticias de alguna marca muy conocida que está interesada en una parcela de la zona industrial. Pero a ver si se van a ir todos a Garavilla, como llegue tarde Playa Honda. Me refiero que el centro comercial grande ya están anunciando varias de las marcas potentes. Bueno, que hay marcas suficientes para... Yo creo que hay marcas suficientes. Creo que se ha generado un debate si Arrecife, si Playa Honda. Yo creo que las que se están instalando ahora en la zona industrial esta de comercial de Arrecife son marcas que ya están en Playa Honda, pues se ha instalado Uniperdino, no tenemos en Playa Honda. Lo que venga ahora habrá que ver lo que es. Nosotros optaremos por defender lo que ya decía, que era esa unión de la localidad con la zona comercial e industrial, y en el plan general modificar la zona industrial para que sea comercial y poder tener un parque comercial que nos repercuta económicamente en el municipio, que es lo único que tenemos para defendernos. Última pregunta, Pedro, ya nos hemos ido de tiempo. El tema de los coches, la mala imagen en el aeropuerto. San Bartolomé ha sido beligerante con AENA y además le ha ganado muchas batallas, pero yo no sé si ahí me da la sensación de que no sé si San Bartolomé puede hacer algo más. Me imagino que zonas aeroportuarias me vas a decir que no tal. No, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a seguir peleando contra AENA. Incluso estamos viendo la posibilidad de facilitar bolsas de suelo que tenemos en la zona para habilitar ese parking, y seguiremos de manera beligerante, no, sino con rumbo fijo a buscar o a conseguir que Playa Honda y esa entrada sea la adecuada. Y si me permites 30 segundos con el plan escultórico, creo que es importante realzar en la zona patrimonial, que también la tenemos, y cuando hemos ido haciendo actuaciones las estamos viendo. Ahora, si conseguimos la adquisición de la Molina Juan Arma con esa semipeatonalización y con las esculturas a lo que nos identifica como es el teatro, la puerta de entrada a la Jeria, que tenemos la primera escultura ya finalizada y que empezaremos a instalarla en el próximo mes si no pasa nada, y a la agricultura, que ha sido nuestro sostén durante mucho tiempo. Pues caballeros, Isidro Pérez, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Pedro Martín, muchísimas gracias como siempre. A los dos, perdón.
Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Les emplazamos a un nuevo Café de Periodistas, en este caso mañana. Pasen una feliz tarde.